Saludos, en esta ocasión será el video expositivo de la materia de legislación educativa. Acto educativo desde la perspectiva filosófica y evaluación de los aprendizajes naturales, mecanismo e impugnación. Mi nombre es Walter Joemera Las Marinero, AM1201. La tutora es la licenciada Gladys Cristina Torres Bonilla. El coordinador de cátedra es la licenciada Dora Delmi López Gómez. Creo que el individuo al que es preciso educar es un individuo social y que la sociedad es una unión orgánica de individuos. Si removemos del niño el factor social, solo nos quedará una abstracción. Si de la sociedad removemos el factor individual, no nos queda otra cosa que una masa inerte y sin vida. Por eso la educación debe partir de una comprensión psicológica de las capacidades, intereses y hábitos del niño. Y en cada uno de sus pasos se tiene que gobernar por referencia a esas mismas consideraciones. Esas capacidades son intereses y hábitos. Deben ser traducir en los términos de sus equivalentes sociales, en los términos de los que pueden lograr en orden a un servicio social. Estas son las palabras de John Dewey, que están en su libro My Pedagogy Creed de 1987. En el credo pedagógico de Dewey encontramos tres palabras claves para entender el papel de la filosofía en la educación, que son comprensión, interpretación y significación. Pues bien, la comprensión nos remite a la reflexión, la interpretación, a la crítica y la significación al sentido. El filosofar es un ejercicio mental de reflexión sobre realidades fácticas, cosas y acaecimientos, realidades existenciales, o sea, personas y acontecimientos, una de las cuales es justamente la educación, que trata de teorías y métodos, por una parte y de interrelaciones humanas, por otra, de dicho el acto de educar. También es el ejercicio mental donde resulta la filosofía de la educación, es decir, la manera plural de concebir, realizar y educar. Dewey, por ejemplo, en el contexto citado, esboza, en su credo pedagógico, una social y filosófica educativa expresada así. Creo que el individuo al que es preciso educar es un individuo social y que la sociedad es una unión orgánica de individuos. El filosofar es también un ejercicio mental de crítica, es decir, de discernimiento y validación de argumentos, posiciones, hipótesis, modelos y metodologías, realizadas según criterios de racionalidad múltiple y de estudios de contextos específicos, de índole sociocultural. El filosofar finalmente es un ejercicio mental de dar sentido al pensar, al actuar y al vivir cotidiano, entendido como establecer los fundamentos y la dirección del pensamiento y de la actividad humana. Es lo que manifiesta Dewey. Casi al inicio de su credo, si removemos al niño del factor social, solo nos queda una abstracción, es decir, algo que no se puede definir. Y si de la sociedad removemos el factor individual, no nos queda otra cosa que una masa inerte y sin vida, que es algo que no tiene vida ni puede dar vida, pero que es educar desde una perspectiva filosófica. Pues bien, el hombre que ha educado debe plasmar dentro de nosotros no es el hombre tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea. Estas son las palabras de Durkheim. La educación, cualquiera sea su enfoque, depende sustancialmente de la visión de la naturaleza humana que se tenga y de los fines de la educación que se persiga. Ambos aspectos son elementos filosóficos, enmarcados normalmente en una concepción peculiar de la historia y en intereses ideológicos de una cultura. Como nos dice Durkheim, el hombre que ha sido educado es para plasmar los intereses que una nación, sociedad o país quiera. O sea,
Como sabemos que la educación siempre va enfocado a un proyecto social, y este proyecto social muchas veces viene de la mano con las políticas de Estado que se estén llevando a cabo en ese momento, tanto del momento del lugar y de la historia. Pues bien, como lo advierte Eisner en 1998, hablando de la educación norteamericana, hoy las nuevas demandas cognitivas del trabajo y las exigencias de los empleados son las fuentes fundamentales de datos para formular las intenciones educativas y elaborar los programas escolares, o como lo denuncia Maturana, en el caso de la educación chilena y latinoamericana. Ya no se educa a los niños para que sean íntegros, sino para prepararles para el mercado laboral. Pues bien, la educación exige un telos, o sea, un fin, una finalidad que se concentra en un perfil deseado de un hombre o de una mujer, en un ideal de vida o en un proyecto de sociedad, para lo cual se requiere poseer un conocimiento adecuado del ser humano, que ha de ser educado, y una claridad meridiana en los principios que han de orientar dicha educación. La educación exige lucidez, intencionalidad y fundamento. Educación. En el decurso histórico de la cultura occidental, la filosofía y la educación han caminado juntas, inicialmente dependiendo mucho de la pedagogía de la filosofía, y después desvinculándose poco a poco de la tutela de esta hasta alcanzar nuevamente una posición de importancia en la actualidad. Desde la Grecia clásica hasta los conocimientos del racionalismo y la revolución científica, la filosofía contribuyó poderosamente a la elaboración de las primeras ideas pedagógicas. Platón fue el primer filósofo en elaborar una filosofía de la educación, enmarcada en su teoría política, y esta a su vez en un sistema filosófico general, el idealismo, que surgió como reacción ante la práctica educativa desarrollada por los sofistas, orientada a satisfacer las necesidades del saber hacer político, del nuevo grupo con poder económico que aparece al lado de la casta aristocrática en Atenas. Esta concepción idealista de la educación será elaborada mucho más tarde por Rousseau, Kant y Herbart, con la aparición del racionalismo de Descartes y Bacon, siglos XVI y XVII, y seguido el desarrollo acelerado de las ciencias naturales de los siglos XVII y XVIII. Se instaura en Occidente la hegemonía del conocimiento científico y del realismo filosófico, es decir, pragmatismo y materialismo, y con ellos la exigencia de convertir a la educación y la pedagogía en ciencias experimentales. La pedagogía empieza entonces a fundamentarse más en las ciencias humanas, es decir, la psicología, la sociología, la medicina y la lingüística, que en la filosofía. Comenius, Pestasoli, Montessori, De Cloly y Dewey forman parte de esta corriente. La epistemología de la pedagogía. La epistemología o filosofía de las ciencias es la disciplina que establece los fundamentos y criterios de validez del conocimiento y la investigación científica. La epistemología de la pedagogía es una epistemología regional, según la clasificación de Piaget, que se ocupa del estudio de los supuestos lógicos y las condiciones de posibilitar y la validez de los conocimientos, métodos y resultados de las ciencias de la educación y de las ciencias humanas relacionadas con ella, y en particular de la pedagogía. Tareas importantes de una epistemología de educación y de la pedagogía son: definir el objeto de la educación y la pedagogía, formular teorías de la educación, establecer los fines de la educación, validar teorías, modelos y métodos educativos curriculares y pedagógicos, plantear preguntas fecundas para el fortalecimiento de las relaciones entre filosofía y educación. Evaluación de los aprendizajes naturales, mecanismo de impugnación. Pues bien, la generalidad de la normativa. Como finalidad tenemos que establecer las disposiciones normativas para la educación del desarrollo integral desde la niñez, desde la primera infancia, en el nivel de educación inicial, la educación parvularia, hasta evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, educación media y modalidad del sistema de educación nacional, público y privado. Objetivos.
A. Establecer normas y procedimientos pedagógicos y administrativos de la evaluación del desarrollo integral en la primera infancia, la evaluación de los aprendizajes, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Educación y el Currículo Nacional Educativo. B. Orientar los procesos de recuperación, promoción y certificación de los aprendizajes de los estudiantes del Sistema Nacional. También la presente normativa de la evaluación de los aprendizajes y del desarrollo tiene su base legal en la Constitución de la República de El Salvador, la Ley General de Educación, los reglamentos y disposiciones, decretos y convenios internacionales que regulan la educación nacional. El alcance de la normativa. La aplicación de la normativa para la evaluación del desarrollo integral y evaluación del aprendizaje en los niveles y modalidades de la educación inicial, parvularia, básica y media del sistema educativo nacional. Definición de evaluación. La evaluación de los aprendizajes es la parte del proceso educativo mediante la cual se recoge, observa y analiza los logros, avances, fortalezas y dificultades de aprendizaje del estudiante para emitir juicios de valor para tomar las decisiones oportunas que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje. La función de la evaluación. A. Pedagogía orientada a la formación del estudiante. B. Social, orientada a constatar y certificar la promoción del estudiante. Y los tipos de evaluación. En la evaluación de los aprendizajes se identifican tres tipos básicos de evaluación, que son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La evaluación diagnóstica es la evaluación que debe ser realizada al inicio y durante el desarrollo del proceso educativo, con la finalidad de identificar las fortalezas y necesidades individuales y colectivas del aprendizaje de los estudiantes y poder planificar mejor el proceso pedagógico. Por tal razón se debe tomar en cuenta lo siguiente. La planificación de la evaluación diagnóstica debe realizarse al inicio de la unidad de aprendizaje, trimestre, periodo, módulo, objetivo o contenido. B. La información apartada por la evaluación diagnóstica es clave en la planificación didáctica y la sección de recursos pedagógicos permite además hacer de las adecuaciones curriculares cuando sea necesario para que el proceso educativo alcance los aprendizajes previstos. C. Cuando un estudiante se incorpora a la institución educativa en una fecha posterior al inicio del año escolar, debe realizarse una evaluación diagnóstica para identificar los apoyos requeridos sin que los resultados de dicha evaluación se conviertan en un requisito de admisión. La evaluación formativa es la acción mediante la cual se regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje considerando las características de cada estudiante y sus posibilidades reales, sin que se modifiquen los aprendizajes previstos. En tal sentido, se debe tomar en cuenta que esta debe proporcionar información necesaria y oportuna para que los actores educativos y en particular de los docentes tomen las decisiones dirigidas a orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y determinen las estrategias didácticas para que todos los alcances de los estudiantes, para que todos alcancen los aprendizajes propuestos. Por esta razón debe ser aplicada de forma permanente. B. La planificación de la evaluación formativa debe considerar las adecuaciones curriculares cuando sean necesarias para ofrecer una oportunidad y acceso equitativo en los aprendizajes a todos los estudiantes. C. Durante la evaluación formativa, el docente debe comunicar al estudiante o la familia o al responsable los progresos, fortalezas y debilidades demostrados para que tomen en cuenta protagonismo en el aprendizaje. D. Los hallazgos de la evaluación formativa deberían ser tomados por el docente para orientar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y optimizar los recursos. La evaluación del desarrollo integral de las niñas y niños en los niveles de educación inicial y parvularia deberá vincularse con los procesos obtenidos por las niñas y los niños. La actuación de la persona educadora, los objetivos propuestos, los materiales, los recursos didácticos, la metodología utilizada y la organización de los espacios.
F. En las escuelas de educación especial, la autoevaluación del estudiante debe considerarse como parte de la evaluación formativa. Esta debe ser orientada por el docente hacia la autonomía, responsabilidad y la toma de decisiones en la valoración de sus aprendizajes. Y como punto final tenemos la evaluación sumativa. La evaluación sumativa valora y reconoce los resultados del aprendizaje al final de un periodo previsto. Por lo tanto, la evaluación sumativa permite tomar decisiones de refuerzo educativo, recuperación y promoción. Debe ser desarrollada según la planificación del docente y la comunicada a estudiantes, familias o representantes. En esta planificación deben considerarse indicadores de logro, criterios de evaluación, tiempos y valores porcentuales asignados a las actividades, a excepción de las escuelas de educación especial. B. La planificación y realización de las actividades de evaluación sumativa deben considerar las adecuaciones curriculares que se hayan realizado para que todos los estudiantes participen de la evaluación en un plano democrático. Una vez dado a conocer los indicadores de logro, los criterios de evaluación, tiempos y los valores porcentuales asignados a la actividad de evaluación sumativa, no se podrán hacer modificaciones a los mismos sin previo acuerdo del equipo de evaluación de las instituciones educativas, de los estudiantes y sus familias o responsables. Cuando los resultados cuantificables alcanzados por el estudiante estén por debajo de la nota mínima de aprobación del docente, debe programar un refuerzo educativo y recuperación para superar dicha situación, a excepción de la educación inicial y parvularia y las escuelas de educación especial. La evaluación sumativa debe responder únicamente a situaciones de aprendizaje. Por ningún motivo debe tener carácter represivo o disciplinario. En los niveles de educación inicial y parvularia y la modalidad de educación especial se aplicará una escala conceptual diferente a los niveles de educación básica y media, sin que ellos representen una evaluación sumativa. La evaluación sumativa no aplica en la modalidad de educación especial ni en el nivel de educación inicial y parvularia, debido a que en la primera infancia se valoran logros de desarrollo integral y no exclusivamente de aprendizajes.